¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy te voy a platicar sobre 10 hechos súper interesantes sobre la gripe española, que a menudo son vistos como ciertos, pero que realmente son erróneos, o sea, mitos. Y es que esta fue una de las pandemias más grandes de la historia, y ¿sabes algo? No es tan diferente de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sabías que mientras algunas fuentes estiman que murieron alrededor de 50 millones de personas, hay otras que afirman que este número más bien puede haber llegado hasta los 100 millones de muertes? O sea, esto representa hasta el 5% de la población mundial, y además aproximadamente 500 millones de personas fueron infectadas. ¡Qué miedo!, ¿no? Algo súper curioso sobre esta gripe de 1918 es que tenía cierta afinidad por quitarle la vida a adultos jóvenes sanos, a diferencia de los niños y los adultos de edad avanzada, que normalmente son quienes sufren más. Está medio raro, ¿no? La gripe española de 1918 ha sido todo un tema desde el siglo pasado, y no se diga ahora que estamos atravesando otra parecida, ¿verdad? De hecho, a través del tiempo, los historiadores y científicos han presentado numerosas hipótesis sobre su origen, difusión y consecuencias, dando como resultado que muchos de nosotros hayamos llegado a desarrollar ideas o creencias o pensamientos erróneos al respecto. Así que quédate donde estás, porque es momento de que tú y yo verifiquemos qué tan ciertos o falsos son estos 10 mitos sobre la gripe española. Así podremos saber qué fue lo que realmente sucedió y de paso tomar una que otra enseñanza, ¿no lo crees? Pero antes que nada, no olvides suscribirte al canal y si te gusta el video, pues dale un like. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. Mito número 1. La pandemia de gripe española se originó en España. Esto podría sonar lo más obvio que has escuchado, ¿no? Pues claro que no, porque la enfermedad recibió el nombre de gripe española porque la pandemia acaparó muchísima atención de la prensa española, a diferencia del resto de Europa, que se encontraba en plena guerra mundial. Los principales países involucrados en esta guerra estaban súper ansiosos por evitar que sus enemigos supieran la vulnerabilidad que les estaba generando la enfermedad. Entonces, Alemania, Austria, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos se quedaron bien guardaditos los informes sobre todo este asunto de la gripe en sus respectivos territorios. Por el contrario, España, al ser neutral, dijo: pues yo no le veo mayor problema en difundir la problemática de gripe que está azotando a nuestro país, así que habló públicamente sobre el tema. Eso creó la falsa impresión de que España estaba llevando la peor parte de la enfermedad. De hecho, ¿sabías que el origen geográfico de la gripe aún se debate hasta nuestros días? Aunque las hipótesis han sugerido el este de Asia, Europa o Kansas, incluso este último parece ser el más aceptado. Mito número 2. La pandemia fue obra de una super cepa extremadamente letal del virus. La gripe de 1918 se extendió rápidamente, matando a 25 millones de personas en solo los primeros 6 meses. Incluso muchas personas pensaban que esto podía llegar a ser el fin de la humanidad. Y precisamente esto fue lo que impulsó a la suposición de que esta cepa de la gripe en particular fue terriblemente letal. Sin embargo, un estudio reciente afirma que el virus en sí, o sea, sí es más peligroso que otras cepas del H1N1, pero no es realmente muy diferente de los que han causado epidemias en otros años. Seguramente te preguntas, bueno, entonces ¿por qué murió tanta gente? Pues fíjate que gran parte de la tasa tan alta de mortalidad se le atribuye a la aglomeración en los campamentos militares y entornos urbanos, así como a la mala nutrición y saneamiento que se estaba sufriendo gracias a la guerra. Además, se estima que muchas de las muertes se debieron al desarrollo de neumonías bacterianas en los pulmones debilitados por la gripe, más que al propio virus. Mito número 3. La primera ola de la pandemia fue la más grave. Contra toda creencia, la ola inicial de muertes por la pandemia en la primera mitad de 1918 fue relativamente baja. El verdadero problema vino con la segunda ola, de octubre a diciembre de ese año, porque ahí fue donde se registraron las tasas de mortalidad más altas. Posteriormente vino una tercera ola en la primavera de 1919, que fue más letal que la primera, pero menos que la segunda. Los expertos ahora creen que el gran aumento de las muertes en la segunda ola fue causado por las condiciones que favorecieron la propagación de una cepa más mortal, ya que las personas con casos leves se quedaron en casa, pero aquellos con casos graves a menudo se fueron a amontonar a los hospitales y campamentos, lo que obviamente aumentó la transmisión de una forma más peligrosa del virus. Mito número 4. Prácticamente si te infectabas, te morías. Esta creencia es de las más arraigadas sobre la pandemia, pero aunque no lo creas, la gran mayoría de las personas que contrajeron la gripe de 1918 sobrevivieron. De hecho, las tasas de mortalidad entre los infectados generalmente no superaron el 20%, que es bastante alto, pues sí, obvio.
pero incluso esto equivale a un cuarto de muertes por infectados. Obviamente, esta tasa de mortalidad del 20% supera ampliamente a una gripe típica, que mata a menos del 1% de los infectados. Pero si te infectabas en esta pandemia, no era como que ya tuvieras tu sentencia de muerte dictada. Curiosamente, las tasas de mortalidad variaron entre los diferentes grupos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las muertes fueron peculiarmente altas entre las poblaciones nativas americanas, tal vez debido a menores tasas de exposición a cepas anteriores de la influenza. Incluso, algunas comunidades nativas desaparecieron por completo durante la pandemia. Mito número 5. Los tratamientos virales no tuvieron ningún impacto en el curso de la enfermedad. En 1918 no hubo como tal un tratamiento antiviral específico durante la gripe. De hecho, en la actualidad la cosa no ha cambiado mucho, porque la mayoría de la atención médica para cuando te da gripe tiene como objetivo apoyar en sobrellevar los síntomas en los pacientes más que en curarlos. Muchísimas de las muertes de la pandemia se le atribuyen al envenenamiento por aspirina, y es que esto a nadie sorprende, porque las autoridades médicas de la época, imagínate que llegaban a recetarle a los enfermos dosis de aspirina de hasta 30 gramos por día, cuando en la actualidad 4 gramos se considera la dosis diaria máxima recomendada. Este exceso de aspirina puede provocar muchos de los síntomas de aquella pandemia, incluido el sangrado. Sin embargo, las tasas de mortalidad parecen haber sido igualmente altas en algunos lugares del mundo donde no había aspirina, así que pues la duda continúa y continuará. Mito número 6. En las noticias no se hablaba de otra cosa que no fuera la pandemia de gripe. Tal vez pensarías que con la magnitud de esta pandemia no había otro tema de qué hablar en las noticias, ¿verdad? Pero la realidad es completamente diferente, porque los funcionarios de salud pública y los políticos tenían muy buenas razones para minimizar la gravedad de la gripe de 1918. Obviamente, eso resultó en una cobertura bastante baja por parte de la prensa, ya que de lo contrario, los enemigos podrían crecerse durante la guerra, o sea, en pocas palabras, había que preservar el orden público y evitar el pánico. Sin embargo, en la cúspide de la pandemia no quedó de otra más que la imposición de cuarentena en muchísimas ciudades, a tal grado que imagínate que algunos se vieron obligados a restringir hasta los servicios esenciales, incluidos la policía y los bomberos, como que sí estaba medio complicado, ¿no? Mito número 7. La gripe española alteró el curso de la Primera Guerra Mundial. Sinceramente, es muy poco probable que esta pandemia haya influido en el resultado de la Primera Guerra Mundial, porque los ejércitos en ambos lados del campo de la batalla se vieron igualmente afectados, ¿no lo crees? Sin embargo, viceversa sí lo hizo, y muchísimo. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que no cabe ni la menor duda de que la guerra influyó profunda y negativamente en el curso de la pandemia, pues como ya lo comentábamos tú y yo hace unos momentos, la concentración de millones de tropas creó el escenario perfecto para que el virus mutara en cepas más agresivas e infecciosas, catapultando increíblemente su dispersión por todo el mundo. Mito número 8. La pandemia se terminó porque todo el mundo se volvió inmune después de la exposición al virus. La inmunización contra la gripe, tal como la conocemos hoy, no se practicó en 1918 y por lo tanto no influyó en nada para poner fin a la pandemia. Obviamente la exposición en cepas anteriores de la gripe puede que haya ofrecido cierta protección, como por ejemplo los soldados que habían servido en el ejército durante años sufrieron tasas de mortalidad mucho más bajas que los nuevos reclutas. Además, recuerda que en la evolución de un virus, en el escenario favorable muta y se convierte en una cepa menos letal, mientras que en el escenario menos favorable el virus muta en cepas muchísimo más letales, que cuando infecta a alguien, el infectado muere rápidamente, así que obviamente ya no puede propagarse tan fácilmente como las cepas menos letales. Ya más o menos ves cómo está el asunto, ¿no? Por lo tanto, no. La pandemia de 1918 no se terminó porque todo el mundo se haya vuelto inmune. Mito número 9. Nunca se pudieron secuenciar los genes del virus H1N1 de 1918. En 2005 los investigadores dieron a conocer que habían podido secuenciar al virus de la gripe de 1918. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Pues de una manera muy curiosa, porque los científicos se dieron a la tarea de recuperar el virus del cuerpo de una víctima de esta gripe enterrada en el permafrost de Alaska. 2 años después, descubrieron que los simios infectados con el virus mostraban los mismos síntomas que se observaron en las personas durante la pandemia. Además, los estudios sugieren que los simios murieron cuando sus sistemas inmunes reaccionaron de manera exagerada al virus, en un fenómeno conocido como tormenta de citoquinas. De hecho, los científicos teorizan que una reacción exagerada del sistema inmune similar a la de los simios también contribuyó a las altas tasas de mortalidad entre los adultos jóvenes y sanos de 1918. Mito número 10. El mundo ha cambiado y ya no se puede aprender nada que sirva en la actualidad sobre la pandemia de 1918.
Las epidemias fuertes de gripe o influenza tienden a ocurrir de manera cíclica cada cierto tiempo. Eso es una realidad. De hecho, en el año 2018, que justamente se cumplía el centenario de la gripe española, los expertos afirmaban que la cuestión no era si sí iba a volver a existir una nueva pandemia de gripe, sino más bien la pregunta era ¿cuándo iba a llegar esa pandemia? Bueno, hoy en el año 2020 tenemos la respuesta a esa pregunta. Si bien contadísimas personas en la actualidad vivieron y pueden recordar la gran pandemia de gripe de 1918, lo que a nosotros nos toca es continuar aprendiendo sus lecciones, que van desde lo más básico como un buen y frecuente lavado de manos hasta las vacunas y el potencial de los antivirales. Afortunadamente, hoy sabemos más sobre cómo aislar y manejar un gran número de pacientes infectados y moribundos. Podemos recetar antibióticos, que obviamente no estaban disponibles en 1918, para combatir infecciones bacterianas secundarias. Además, se refuerza la importancia de mejorar la nutrición, el saneamiento y el nivel de vida, que todos estos factores ayudan muchísimo a poder resistir mejor a las enfermedades. Pues hasta aquí hemos llegado, con los 10 mitos más escuchados que rodean a la pandemia de gripe española. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Por cierto, un saludo para Moro, Ámbar y Agustina, que me lo pidieron en los comentarios. Ahora sí, adiós.